Buenos días, estudiantes del CODEVA de 11 grado. Continuamos con el tema de funciones. En el video clase anterior vimos dominio, rango, gráfica de una función, vimos simetría de una función, vimos puntos de corte de la función. Ahora vamos a ver clasificación de las funciones, pero aquí en este vamos a ver algunas clases de funciones y en el tercer video vemos el resto. Aquí vamos a ver las funciones polinómicas, funciones racionales, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Empezamos con las funciones polinómicas. En las funciones polinómicas pueden ser función constante cuando aquí solamente hay un valor real, no hay ninguna variable. Por ejemplo, tenemos aquí f de x igual a 2, aquí hay un número real que puede ser entero, positivo, negativo, racional, o sea fraccionario. Aquí tenemos la gráfica de esta función constante, siempre es una línea horizontal que corta a f de x, o sea a y, en el valor que dice aquí, en este caso en 2. La línea horizontal corta a y en 2. Esta es la gráfica de una función constante. Constante porque aquí hay una constante, no hay variables. Hay otra función polinómica que es la función lineal, que es de esta forma: g de x igual a mx más b. M es una constante y es la pendiente de la línea recta. Es una medida que nos da la inclinación de la recta. Eso lo vimos ya en geometría analítica. Aquí tenemos un ejemplo de una función lineal: g de x igual menos x más 1. Aquí m, o sea la pendiente, es menos 1. El término independiente b es 1. Una función lineal puede tener término independiente o no tenerlo. Y de todas maneras es función lineal. Lo importante es que el exponente de la variable sea 1. Aquí está la gráfica de esta función. Es una línea recta inclinada hacia la izquierda cuando la pendiente es negativa. Si este fuera un valor positivo, por ejemplo 1 o 3, cualquier valor positivo, la recta sería inclinada hacia la derecha. Entonces no olvidemos, en la función constante la recta es horizontal, en la función lineal la recta es inclinada a la izquierda o a la derecha, dependiendo del coeficiente de x, que es la pendiente. Si es negativa, es inclinada a la izquierda, y si fuera positiva, inclinada a la derecha. Tenemos otra función que es la de segundo grado. Aquí el mayor exponente de la variable x es 2. También se llama cuadrática. La gráfica siempre es una parábola que abre hacia arriba si este valor de aquí es positivo, mayor que 0, y abre hacia abajo si este valor es negativo, o sea menor que 0. Se llama función cuadrática. Tenemos aquí un ejemplo: h de x. Para diferenciar las funciones uno puede colocarle estas letras f, g, h. Lo que va aquí es la variable independiente. H de x igual 2x2 menos 3 es de segundo grado o cuadrática. Observamos que aquí el término que contiene a x no está, indica que b vale 0. En una cuadrática puede no estar este término o el independiente, o ninguno de los dos, pero lo que sí es importante es que aparezca este término, es decir, que a nunca sea 0. Aquí tenemos la gráfica de esta función, una parábola que abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque a, el coeficiente de x2, es positivo. La gráfica de la cuadrática se puede hacer dándole valores a x. Aquí también con 2 valores es suficiente en la lineal. Aquí siempre va a ser una línea horizontal que corta a y donde dice este valor. En la cuadrática se le pueden dar 3 valores. Por ejemplo, si aquí le damos 0, 0 por 2, 0, menos 3 da menos 3. Aquí en 0 menos 3 es el valor mínimo. Ahora, cuando veamos derivadas y máximos y mínimos, ustedes graficarán estas funciones de una manera más sencilla, más rápida. Tenemos entonces aquí 3 ejemplos de funciones polinómicas, pero no son las únicas. Una función polinómica puede ser como esta forma: f de x igual, aquí hay un coeficiente, aquí hay otro, a la sub n menos 1 aquí,
a sub n menos 2, a sub n menos 3, etcétera, hasta llegar a sub 2, a sub 1 y a sub 0, que es el término independiente porque no tiene x. El grado de la función polinómica lo da el mayor exponente. Aquí dice a sub n es diferente de 0. Esto tiene que ser diferente de 0, porque si no desaparecería este primer término. Los exponentes de x son enteros positivos, aquí, enteros positivos. Por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Y la función es polinómica de grado n, de acuerdo al número que aparezca aquí. Como les dije, aquí las constantes estas, a sub n es un número, a sub n menos 1 es otro número, a sub n menos 2, a sub n menos 3, etc. Hasta llegar a sub 1, a sub 0. Son constantes y se denominan coeficientes. Todo valor numérico que está delante de una variable, de una letra, se llama coeficiente. Este a sub 0 que no tiene variable x se llama término independiente. Aquí está. Esto es importantísimo. El dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales. Siempre. Para toda función polinómica, el dominio, o sea, los valores que toman la variable x, ya habíamos hablado en la clase anterior, en el video anterior, de qué era el dominio. Pues para estas funciones, el dominio es el conjunto de los números reales. Continuamos con funciones polinómicas. Aquí hay una tabla donde nos enseñan el grado y el término independiente de algunas funciones polinómicas para que no lo olvidemos. Tenemos, por ejemplo, h de x igual a 4. Esta función es constante. Su gráfica es una línea recta que corta a y, o sea, a h de x, que es y, en el valor de 4. ¿Cuál es el grado? 0, porque aquí x no aparece, y el término independiente es 4. Esta función f de x, el mayor exponente de la variable x es 4, ¿verdad? Entonces es de grado 4. Y el término independiente es menos 1, el número que no tiene variable x. Aquí en la tercera g de x tenemos 5x más 2, que es lineal. El grado de la función es 1. Aquí está. Y el término independiente es 2. Tengámoslo presente siempre. Aquí tenemos una gráfica de una función polinómica, como les dije más adelante, cuando veamos derivadas, máximos y mínimos, puntos de inflexión. Ustedes aprenderán a graficar funciones de una manera más rápida y fácil. Aquí simplemente le damos valores y ya. Vemos que esta gráfica intercepta x en menos 3, este es menos 2, este es menos 4, luego la mitad es menos 3. ¿En dónde más? En menos 1, en 0 y en 1. Vamos a ver qué nos dicen acá. Dice, para trazar un bosquejo de la gráfica de una función polinómica, se deben hallar los cortes y los signos de la función. Entonces, tenemos una función aquí de grado 5. Esta es la función de grado 5, el mayor exponente es 5. Se tiene que, para graficarla, se hallan los puntos de corte, y para hallar los puntos de corte, se iguala la función a 0. O sea, esto es y, esto es f de x, 0. Cuando y vale 0, o sea, f de x, 0, queda esto igualado a 0, toda la expresión igualada a 0. ¿Qué se hace? Se resuelve, ya esto no se llama función, se llama ecuación. Hay varias maneras de resolver una ecuación. En esta se puede hacer por reagrupamiento de términos y factor común. Por ejemplo, si yo tomo x5 y menos x3, aquí veo que el factor común de estos dos es x3. Acuérdense, factorización de octavo y noveno. x3 que multiplica a lo que queda aquí, que nos queda x a la 2, menos, aquí quedó un 1, simplemente. Lo que equivale a decir x5 entre x3, x2, x3 entre x3, 1. Es la misma cosa. Entonces, repito, tomamos este término primero y el tercero y sacamos factor común x3, que multiplica lo que queda aquí, que es x2, y aquí que queda 1, menos 1. Aquí, tomando el segundo y cuarto término, 3x4 menos 3x2, vemos que hay factor común 3 y también x2. 3x2, aquí más 3x2 que multiplica, ¿qué quedó aquí? Al sacar 3x2 queda x2. Y aquí, al sacar 3x2 queda 1.
3x2 entre 3x2 da 1, con este menos. Y 3x4 entre 3x2, 3 entre 3 se anula y 4x4 entre x2 se restan los exponentes y da x a la 2. Bueno, nos quedaron de 4 términos, aquí hay 4, quedaron 2, 1 más otro. Términos son expresiones matemáticas que están separadas por signos más o menos. Luego de este primer término y este segundo término tenemos un factor común que es x2 menos 1. x2 menos 1 se puede colocar primero o después. Multiplica lo que queda. ¿Qué queda? x3 más 3x2. Ahí está. Entonces ahora quedaron dos factores. Se puede seguir factorizando. De estos dos sale un factor común que es x a la 2. X a la 2 que multiplica queda aquí una x, al sacar x a la 2 queda una x, y al sacar x a la 2 queda un 3. Por este factor, que es una diferencia de cuadrados, acuérdense, álgebra de octavo y noveno, da las raíces cuadradas sumadas y restadas. Raíz cuadrada de x, 2x, raíz cuadrada de 1 es 1. X más 1 por x menos 1, así se factoriza una diferencia de cuadrados. Nos quedaron 4 factores, 1, 2, 3 y 4, igualados a 0. La forma de resolver esta ecuación, que antes no estaba factorizada y ya la factorizamos, es igualando cada factor a 0. Aquí igualo x a la 2 igual a 0. De donde x es 0, saco raíz cuadrada a este miembro de la izquierda y al de la derecha queda x, y aquí raíz de 0, 0. Ya tenemos un valor de x 0. ¿Cuándo? Cuando y, o sea la función, vale 0. Aquí de x más 3 igualamos este a 0. X igual a menos 3. Este más 3, si lo paso a la derecha, que es una forma rápida de hacerlo, queda como menos 3. Entonces hay otro valor. X igual a menos 3 cuando y vale 0. Lo mismo aquí, con x más 1 se iguala a 0 y x menos 1 se iguala a 0. De aquí al despejar x, queda x igual a menos 1, y al despejar x aquí queda x igual a 1. Entonces me dio 4 valores de x, 4 puntos de corte cuando y vale 0. Así se hallan los puntos de corte con x, cuando se iguala y a 0, o sea f de x a 0. Y aquí están los puntos de corte, aquí menos 3 para x, para y ya dijimos 0. Aquí menos 1 para x, aquí está, para y es 0. 0 para x, aquí, y es 0. 1 para x, aquí, y es 0. Ahora, los puntos de corte con el eje y, para hallarlo, simplemente yo igualo x a 0. 0 a la 5, 0 a la 4 por 3, 0 a la 3, 0 a la 2 por 3, todo esto da 0. O sea que y vale 0. ¿Cuándo y vale 0? Si x vale 0. F de 0 es 0. Entonces queda f de 0 es y, el valor de y es 0. 0, 0, aquí. Aquí la curva toca o corta a y en 0. La gráfica de f de x está por encima del eje x. ¿En qué intervalos? Acuérdense el tema de intervalos que ya lo vimos. ¿En qué intervalos? Que está por encima. Aquí, esta parte de aquí, hasta aquí. ¿Desde dónde? Desde menos 3 a menos 1. Aquí está. Abierto. Porque la parte que está arriba está desde menos 3 a menos 1, pero en menos 3 y menos 1 y vale 0. Entonces lo que está arriba es para valores un poco mayores que menos 3 y un poco menores que menos 1. De menos 3 a menos 1 sin incluirlo. Y también la parte que está arriba, esta parte es desde 1. Desde 1 para x. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Porque aquí puedo seguir graficando hacia arriba tomando más valores de x. Entonces, está por encima de x de menos 3 a menos 1, la gráfica queda por encima de x. También para valores de 1 a infinito, la gráfica queda por encima. ¿Qué queda por debajo? Este sector de la gráfica y todo esto que queda por debajo. ¿Desde dónde? Aquí, de menos 3 a menos infinito. Aquí está. Que se escribe así, menos 3 a menos infinito. De derecha a izquierda. Y también aquí, desde menos 1 hasta 1, la gráfica queda por debajo. Aquí de menos 1 a 1. Entonces, esta es la forma de graficar una función. Allá los valores
los puntos de corte con X, haciendo Y igual 0, hallando los puntos de corte con Y, haciendo X igual 0. Y analizando las partes que queda arriba, abajo, dándole valores a X, lógicamente que más adelante aprenderán a graficar con la derivada, que es más rápido y más exacto. Continuamos aquí. Aquí vemos la gráfica de tres funciones, la función f, que es la que está en verde, más abierta, la función g, que está en rojo, y la función h, que está en azul. Veamos, aquí están las funciones f de x igual a x a la 2, f, la más abierta es cuando el exponente es menor. Luego g de x, x a la 4, que es esta, un poco más cerrada que la que está en verde, y h de x todavía más cerrada, que está en azul, que es a la 8. Entre menor sea el exponente, la parábola es más abierta. Estas funciones son de la forma y igual x a la n, véanlo aquí, x a la n, pero n es par. Cuando n es par se cumple esto, da esta figura, una parábola abierta hacia arriba. El recorrido es de 0 a infinito, incluyendo a 0, ahí está, de 0 a infinito. Todos estos valores de y aparecen comprometidos en la gráfica. Si yo tomo este valor, aquí hay gráfica, aquí también hay gráfica. Cualquier valor que yo tome desde 0 a infinito, ese es el recorrido o rango. Son simétricas respecto al eje Y, de aquí al eje Y y de aquí al eje Y. Lógicamente porque son pares, son simétricas. Aquí dice además porque son pares, que eso ya lo vimos en una clase anterior. F de menos X, ¿qué me va a dar? Menos X, aquí menos X a la 2, queda positivo, X a la 2 menos por menos más. Y F de X también da X a la 2, entonces da lo mismo F de menos X que F de X, ambas dan X a la 2, por eso se sabe que son pares. Lo mismo lo probamos con G de menos X y G de X. G de X ya vimos que es X a la 4. G de menos X a la 4, menos a la 4 por ser exponente par queda positivo, X a la 4. Entonces, G de menos X da X a la 4. G de X da X a la 4. Da igual. Por lo tanto, son pares. Respecto al eje Y, son simétricas respecto al eje Y, es decir, son pares. Veamos, lo mismo sucede con H de menos X. H de menos X aquí, menos X a la 8 da positivo, menos a la 8 da positivo, X a la 8. Entonces, H de menos X, X a la 8. Y H de X también es X a la 8. Aquí está. Es simétricas respecto a Y. Esa es la característica para determinar que son simétricas respecto a Y, es decir, pares. Tienen forma de parábola todas, similares a Y igual a X2, y cortan a los ejes en el punto 0, 0. Cortan a X y a Y en 0, 0. Como se muestra en esta figura. Bueno, continuamos con el análisis de las funciones polinómicas. Tenemos aquí otra gráfica de la misma forma, f de x igual a x a la 3, x a la 5, x a la 11. Lo diferente con la anterior es que aquí los exponentes son impares. Veamos entonces las funciones f de x igual a x a la 3, que es la que está en verde, queda por encima cuando el exponente es menor. Luego x a la 5, que es la que está en rojo aquí, queda debajo de la que está verde, que es x a la 3. Y x a la 11, donde el exponente es mayor, queda todavía debajo de la que está en rojo. Sin embargo, acá ocurre lo contrario. La que está aquí por encima, acá queda por debajo. La que está debajo del verde queda arriba del verde. Y la que está por debajo de todas queda arriba de todas. Entonces, observemos esto. Cuando el exponente es impar, el exponente menor hace que la gráfica esté aquí a la derecha, por encima de todas, y a la izquierda por debajo. Aquí el recorrido es el conjunto de los números reales, todos los números reales, todos.
es el dominio, ya dijimos, y el recorrido son todos los números reales. Todos estos números están comprometidos con la gráfica de la función. Todos los de y. Si colocamos este, cogemos este, tomamos este, aquí encontramos gráfica. Tomamos este, encontramos gráfica. Donde tomemos este, encontramos gráfica. Entonces, el recorrido es el conjunto de los números reales. Son simétricas respecto al origen de coordenada, entonces no son simétricas respecto a y porque no son pares, son impares. Simétrica, por ejemplo, de aquí a aquí, es la misma distancia que de aquí a aquí. Simétrica respecto al origen de coordenada. Y recordamos lo de la clase anterior. Si f de menos x no es igual a f de x, sino a menos f de x. F de menos x menos x a la 3 da menos x a la 3. No es lo mismo que f de x. Hay que colocarle el menos. Es igual a menos esto. ¿Verdad? Eso indica que es impar. Lo mismo para g. G de menos x daría menos x a la 5, da menos x a la 5, mientras que g de x da x a la 5. No da el mismo signo. Para que dé el mismo signo hay que multiplicar por menos. Menos g de x sí es menos x a la 5. Lo mismo ocurre con esto. H de menos x es menos x a la 11. H de menos x, que no es igual a h de x. Para que sea igual, tengo que multiplicar por menos. Ese concepto lo vimos en la clase anterior. Eso indicaba que eran simétricas respecto al origen y no respecto a y, no respecto a la ordenada. Ahora, las gráficas G y H tienen la forma similar a y igual a x a la 3. Todas son en forma similar. Y cortan a los ejes, tanto x como y, en el punto 0, 0. Como se muestra en la figura. Funciones racionales. Aquí debemos recordar un número racional cuando vimos la clase de los números reales. Un número racional es aquel que resulta de dividir dos enteros, del cociente de dos enteros. Entonces una función de la forma esta, que es el cociente de dos funciones, ¿verdad? Donde ambas funciones, p de x y q de x, son polinomios. Y la del denominador es diferente de 0 porque la división entre 0 no existe. Se llama función racional. Así como los números racionales son el cociente de dos enteros, la función racional es el cociente de dos funciones polinómicas, pero donde la del denominador debe ser diferente de 0. A eso se le llama función racional. El dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales, menos aquellos que hacen el denominador 0. Entonces aquí dice el conjunto de los reales para los cuales el denominador es diferente de 0. Aquí tenemos dos ejemplos de funciones racionales. La función esta, f de x, vean, una función polinómica entre otras. Este es de tercer grado y este es de primer grado, o lineal. G de x también es racional. Aquí hay una función de tercer grado y una de segundo grado. El dominio de cada una se halla determinando los valores de la variable independiente, o sea, los valores de x que anulan el denominador, porque es más fácil encontrar los que no pueden ser del dominio, que son esos, los que anulan el denominador. ¿Qué hacemos? Tomamos el denominador de la primera, x menos 5 igual 0. De allí se obtiene, resolviendo esta ecuación lineal, que ustedes lo saben hacer desde octavo, x igual a 5, ¿verdad? Despejando la x. Entonces 5 no puede ser el valor de x. X no puede tomar el valor de 5, porque aquí daría un valor cualquiera. Pero aquí 5 menos 5, 0, y la división entre 0 no existe. ¿Qué pasa allí? El dominio son todos los reales menos el 5. El 5 va entre llaves, porque es un conjunto unitario. Acuérdense del tema de conjunto, el primero que vimos. Aquí es un conjunto y los conjuntos se representan con llaves. El número 5 es un solo valor de ese conjunto. Entonces, decimos, el dominio de esta función son todos los números que existen, los reales, enteros, negativos, positivos, fraccionarios, pero menos el 5, reales menos el 5.
Hacemos lo mismo con la segunda función, tomamos el denominador y decimos x2 menos 4 vale 0. ¿Cuándo vale 0? Bueno, hay dos maneras de resolver esta ecuación. Una con la fórmula, ¿verdad? Sale muy largo el proceso y es muy sencilla esta. Se factoriza, como es una diferencia de cuadrados, da la raíz del primer término más la raíz del segundo por la raíz del primer término menos la raíz del segundo. Entonces, esta factorización es esta misma expresión que está igualada a 0. De aquí x más 2 se iguala a 0 y de ahí se despeja x y da menos 2. X menos 2 se iguala a 0, de ahí se despeja x y da 2. Estos dos valores son los únicos que no puede tomar aquí la variable x. Arriba da cualquier número, pero abajo daría 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, daría 0. Repito, la división entre 0 no existe. Y si es menos 2 al cuadrado da 4 positivo menos 4, 0. Entonces, el dominio de la función g, ¿cuál es? Los reales menos el conjunto de esos dos números, menos el menos 2 y el 2. ¿Está claro? Hay funciones racionales de esta forma. 1 sobre x a la n. El dominio de esta función es los reales menos el 0. Siempre va a ser todos los reales menos el 0. Porque si es 0, quedaría 1 entre 0. Y eso no existe, la división entre 0. Ahora, n puede ser par o impar. Si n es par, el recorrido, o sea, los valores de y van de 0 a infinito. De 0 a infinito, no lo olvidemos, ya lo veremos más adelante con una gráfica. Y si n es par, la función es simétrica respecto al eje y, porque es una función par. Acuérdense, las funciones pares son simétricas respecto a y. Ahora, si n es un número impar, el recorrido es igual al dominio. Son los reales menos el 0. Entonces, si n es par aquí, el recorrido es de 0 a infinito, sin incluir a 0. Y si n es impar, el recorrido es reales menos el 0. Lo mismo que el dominio de las dos, de ambas, sea par o impar, el dominio es igual. Las funciones, esta con n impar, pues son simétricas respecto al origen de coordenadas. Todas las funciones impares son simétricas respecto al origen, ya eso lo habíamos visto. Aquí hay algo nuevo, las rectas x igual a 0, que es la recta y. La recta y corta x en 0. Y y igual a 0, que es la recta x. La recta x corta a y en 0. Son asíntotas. Vertical esta es y horizontal esta es x. Esta es la ecuación para x y esta es la ecuación para y. ¿Por qué? Porque x igual a 0 significa que la recta corta a y en 0. ¿Verdad? Y esta y igual 0 significa que la recta, aquí la recta corta a x en 0. Si corta a x en 0 es y. Si fuera así, corta a x en 0 es y. Y esta corta a y en 0. Corta a y en 0, luego es x. Esas son asíntotas. Aquí vemos la misma anterior, pero el exponente es par. Esta es la gráfica. Ya dijimos que cuando es par, pues el dominio son todos los reales, menos este 0. Aquí en 0. En 0 no hay gráfica. Si hago para acá o para acá no hay gráfica porque esta curva no llega a tocar al eje x. Entonces en 0 no hay valores. Son todos los reales menos el 0. Ese es el dominio. El dominio de acá. Si n es par, aquí todos los reales, este es el dominio. Todos los reales menos el 0. Ahora, si n es par como aquí a la 2, ¿cuál es el recorrido? De 0 a infinito. Abajo no hay gráfica, aquí no hay gráfica. La gráfica está aquí, de 0 a infinito, ese es el recorrido. El dominio sí son todos los reales, pero a excepción de 0. Porque aquí no va a quedar gráfica en el eje de las x.
Aquí está, en la función esta, el dominio es reales menos el 0, son todos estos números, menos el 0. Si yo tomo el 1, en el 1 hay gráfica. Si tomo el 0, en el 0 no hay gráfica. Bueno, el recorrido es de 0 a infinito aquí, de 0 a infinito. Todos estos valores están relacionados con la gráfica. Aquí encuentro gráfica, aquí encuentro gráfica, aquí encuentro gráfica. Entonces de 0 a infinito, pero sin incluir a 0. Aquí en 0 no encuentro gráfica, porque esta gráfica nunca va a tocar la horizontal, la abscisa. La recta x igual a 0, x igual a 0, que es esta corta x en 0. Por eso se llama x igual a 0. Esa es la ecuación de y. Y y igual a 0, que es la ecuación de x, corta y en 0. Son asíntotas vertical, x igual a 0, y horizontal, y igual a 0. No hay que confundir. X igual a 0 es esta recta porque corta a x en 0. Y igual a 0 es esta recta porque corta a y en 0. Son las asíntotas vertical y horizontal, respectivamente. Asíntotas son esas rectas que pasan muy cerca de la curva sin llegar a tocarla. Al prolongar esta y prolongar la curva, ya se va acercando a la recta sin llegar a tocarla. Y aquí al prolongar esta hacia la derecha y hacia la izquierda se acercan a esta asíntota sin llegar a tocarla, a esta recta horizontal. Aquí vemos que es una función par, ¿verdad? Además porque el exponente es par. Y es una función par, ya vimos que es simétrica respecto a y. Ya vimos el concepto de par, que si f de menos x es igual a f de x es par. F de menos x es 1 sobre x a la 2, porque este menos al cuadrado queda positivo, que es lo mismo que f de 1 sobre x a la 2. Es par. La figura muestra la gráfica de la función. Entonces, analicemos bien dominio, recorrido, asíntotas, que la función es par. Tenemos aquí otra, ya esta es impar. El exponente es impar, es de la forma 1 sobre x a la n, pero el exponente es 3, es impar. Vemos aquí dominio y vemos el recorrido. Aquí, en la función esta, el dominio son los reales menos el 0. Todo esto, todos los reales menos este 0. Aquí no hay gráfica en 0. Por ejemplo, en menos 1, tanto para y, aquí. 1, tanto para y, en 0 no hay gráfica. 0 para x, cuánto para y, ni allá ni acá hay gráfica. Entonces el dominio son todos los reales, todos estos, menos el 0. Y el recorrido también, todos los reales menos el 0. Aquí yo encuentro gráfica con todos estos valores de y aquí también. Con este no, porque aquí la gráfica nunca llega a tocar a la abscisa, a la horizontal. Las rectas x igual a 0, que es la recta y, porque corta x en 0. Y y igual a 0, que es la recta x, porque corta y en 0. Son asíntotas vertical y horizontal respectivamente para la función. Esta función cuya gráfica es esta. Y vemos porque es impar, aunque aquí el exponente lo indica. Vemos que f de menos x da menos 1 sobre x a la 3, porque menos x elevado a un exponente impar da negativo. Entonces va a quedar 1 sobre menos x a la 3, el menos se puede colocar en la mitad, debajo, arriba, da igual. Menos 1 sobre x a la 3, y aquí f de x no es menos 1 sobre x a la 3, para que sea igual tengo que multiplicar por menos. Eso indica que es impar, que es simétrica respecto al origen. De aquí a aquí es la misma distancia de aquí a aquí. De cualquier punto es la misma distancia, de cualquier punto de la recta. Respecto al origen, ya esta parte la habíamos estudiado en la clase anterior. La figura adyacente muestra la gráfica de la función. Deben verse este video unas 2 veces, 3 veces, hasta que se aprendan esto.
Funciones exponenciales, otro tipo de funciones. Son esas de la forma f de x igual b a la x, donde b es una constante y es un número real positivo distinto de 1. Esta es la función exponencial, siempre que b sea un número real positivo distinto de 1. Aquí algunas características o propiedades de esta función. El dominio es el conjunto de los reales, o sea que x puede tomar cualquier valor real. Positivo, negativo, entero, fracción, real. El rango va de 0 a infinito, el recorrido, de 0 a infinito. El 0 no se incluye. El punto de corte de la función con el eje y es el punto 0,1. Siempre va a cortar en el punto 0,1. Toda función exponencial corta en el punto 0,1. El eje X es una asíntota horizontal de la gráfica. Siempre el eje X es una asíntota horizontal. Y la función vista de izquierda a derecha, si b es mayor que 1, ella asciende. Y si b es de 0 a 1, o sea, menor que 1, mayor que 0, ella desciende, viéndola de izquierda a derecha. Vamos a observar algunas gráficas. Aquí tenemos dos funciones, una donde la base es mayor que 1 y otra donde la base es menor que 1, mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, observemos. Estas son las dos. F de X, la que está en rojo, de izquierda a derecha asciende. La base es entero, mayor que 1. Y esta, de izquierda a derecha, desciende. La base es un fraccionario, un medio, que menor que 1, porque es 0,5. Menor que 1, mayor que 0. Mientras que este es mayor que 1. Veamos aquí. En la siguiente figura se representan las funciones exponenciales, esta y esta, como ya les dije. Esta, la que está en rojo, f de x igual 2 a la x y g de x igual 1 medio a la x. Para ella se cumple que el dominio de ambas es el mismo, son los reales. Dominio de f es igual dominio de g, los reales. Son todos estos números, todos. Los de x, los reales. El rango es el mismo, el rango de la función f es el mismo rango de la función g. Son todos los números de 0 a infinito. De 0 a infinito. Todos son positivos, un poco mayores que 0. Y siempre va a cortar aquí. 0 para x, 1 para y. Todas van a cortar ahí. Aquí dice la intersección de f y g es 0, 1. La función vista de izquierda a derecha asciende. La función esta asciende, mientras que esta desciende. ¿Cuál asciende? Cuando la base esta b es mayor que 1. ¿Cuándo desciende? Cuando esta base es menor que 1, mayor que 0. Como este valor 0,5. Funciones logarítmicas. Veamos, una función de la forma esta, f de x igual logaritmo en base a de x, que se puede escribir así en vez de f de x, y igual logaritmo en base a de x, donde a es diferente de 0, esta a no puede ser 0, y a la y es igual a x, claro, porque esta a elevado a esta expresión me va a dar x, viéndola acá más sencillo, a elevado a la y da x, se conoce como función logarítmica. Si logaritmo en base a de x, ¿verdad? Si y es igual a logaritmo en base a de x, aquí se tiene en cuenta lo siguiente: logaritmo en base a de x es el exponente y. Esto es un exponente al que hay que elevar esta base a para que dé esta x. Repito, el logaritmo en base a de x es el exponente y al que hay que elevar la base a para que dé dicho número x. Ejemplos. Aquí tenemos 4 ejemplos. Logaritmo en base 5 de 25 es 2. Porque 5 elevado a la 2 da 25.
Logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 a la 2 da 9. Si yo voy a hallar el logaritmo en base 2 de 16, yo busco a qué exponente debo elevar el 2 para que me dé 16 a la 4. Logaritmo en base 2 de un octavo es menos 3. ¿Por qué? 2 elevado a la menos 3 es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la 3. El 2 a la menos 3 se baja al denominador para que quede el exponente positivo, 2 a la 3. 1 sobre 2 a la 3, 1 sobre 8. 2 a la 3 es 8. Veamos aquí otros 4 ejemplos. Logaritmo en base 4 de 64 da 3. 4 por 4 por 4, 3 veces da 64. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. 4 a la 3 da 64. 2 elevado a la menos 2 es un cuarto, porque 2 a la menos 2, para que el exponente sea positivo, ese 2 a la menos 2 se coloca en el denominador como 2 a la 2 y queda 1 sobre 2 a la 2, que es 4. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Si yo tengo la base igual a esta cantidad, siempre va a dar 1, porque 2 a la 1 es 2. Si fuera logaritmo en base 3 de 3, también da 1. 3 elevado a la 1 da 3. Logaritmo en base 4 de 4 también da 1. 4 a la 1, 4. Logaritmo en base 5 de 5 también da 1 y así sucesivamente. 5 a la 1 da 5. Ahora, cuando no tiene base, se llama logaritmo decimal. La base es 10. Cuando no se escribe, se puede escribir y no está mal. Pero si no aparece, ya se sabe que es base 10. Logaritmos decimales de la unidad seguida de 0 es igual a la cantidad de 0. Si aquí hay logaritmo decimal de 10.000, como hay 4 ceros, es igual a 4. Si fuera logaritmo decimal de 100, 2 ceros. Logaritmo decimal de 1.000.000, 1.000.000 tiene 6 ceros, sería 6. Continuamos con las propiedades de la función logarítmica. Vemos aquí que todas pasan por aquí. Hay 3 funciones. H de x, logaritmo en base 0,5 de x, que es la que está en color rojo. G de x, logaritmo en base 2 de x, que es la que está en azul. Y f de x, logaritmo en base 10 de x, que es la que está en verde. Entonces, veamos. Aquí en la figura se muestran las gráficas de 3 funciones, f, g y h. El dominio de la función logaritmo o logarítmica se puede decir función logaritmo o función logarítmica. Es el conjunto de los números reales mayores que 0. Véanlos aquí. Todos los números estos comprometidos, pero los mayores que 0. Hacia acá no hay gráfica nunca en la función logarítmica. El rango, que son todos estos, son todos los números reales, todos estos. La gráfica siempre interseca al eje X en el punto 1, 0, aquí está. La función nunca interseca a X. Esta gráfica aquí sube y sube y sube y nunca va a tocar aquí al eje Y. Esta tampoco. Aquí parece que la tocara, pero no. Es porque la gráfica está disminuida. Si se amplía, se dan cuenta que esto no toca a Y. Luego, la función nunca interseca el eje Y. El eje Y es una asíntota. Este eje Y es una asíntota vertical de la gráfica porque pasa muy cerca de la gráfica sin tocarla. Si graficamos solo esta, va a pasar cerca sin tocarla. Si graficamos solo esta, g de x, la que dice logaritmo en base 2 de x, nunca la va a tocar. O si es esta, la verde, la logaritmo en base 10 de x, tampoco la toca. La gráfica de izquierda a derecha asciende si a es mayor que 1. De izquierda a derecha, vemos que a, este número es mayor que 1, es 2 y aquí es 10. La azul y la verde de izquierda a derecha van ascendiendo, tanto esta como esta. ¿Por qué? Porque la base es mayor que 1. Pero si la base está entre 1 y 0, menor que 1 y mayor que 0, como aquí. Aquí lo dice. Entonces, de izquierda a derecha desciende. Jóvenes, para resolver el cuestionario correspondiente a esta clase, deben ver el video varias veces, tomar apuntes para que tengan claro lo siguiente, porque en el cuestionario van a aparecer preguntas relacionadas con esto. ¿Cuál es la gráfica de la función constante? ¿Cuál es la gráfica de la función lineal? ¿Cuál es la gráfica de la función cuadrática?
Las 3 anteriores son también polinómicas, funciones polinómicas. ¿Cuál es el dominio de todas las funciones polinómicas? Reconocer el grado y el término independiente de una función polinómica. Saber qué hay que hacer para hallar los puntos de corte de una función polinómica con el eje X, también los puntos de corte con el eje Y. Reconocer el intervalo donde la gráfica de la función está por debajo y por encima de X. También saber cuál es el recorrido de la función polinómica de esta forma, f de x, x a la n, tanto cuando n es par como cuando n es impar. Saber el recorrido, o sea, los valores de y. Saber cómo se calcula el dominio de las funciones racionales, estas, que son cocientes. Reconocer el dominio y el recorrido de las funciones de esta forma, 1 sobre x a la n, tanto si n es par como si n es impar. Reconocer el dominio y el recorrido. ¿Cuáles son las asíntotas de este tipo de funciones? Las asíntotas. Saber de la función exponencial esta, cuál es el dominio, cuál es el recorrido o rango, a qué eje corta y dónde, cuál es la asíntota, una sola asíntota, y de izquierda a derecha cuándo asciende y cuándo desciende. Lo mismo para la función logarítmica, cuál es el dominio, cuál es el recorrido o rango, a qué eje corta y dónde, cuál es la asíntota, de izquierda a derecha, cuándo asciende y cuándo desciende. Bueno, si ustedes, como les va a aparecer el PDF, pueden imprimir esta hoja, pueden ver el video varias veces, tomar apuntes y estar listos para el cuestionario. Antes no, porque entonces les va mal. Bueno, jóvenes, muchas gracias por haberme escuchado, por tener esas ganas de aprender y nos vemos muy pronto en otra próxima clase.